Bueno, yo creo que confirma un camino, afortunadamente. Y bueno, el decomiso, la inutilización o sellado de sulos o de arsenales, pues no es una tarea técnicamente fácil, al parecer. Y yo creo que tiene que ir revestido ese proceso de un marco de seguridad, en el que, primero, que lo que se haga se verifique y que sea así, se certifique por parte de la institución, el organismo, las personas que tengan acreditación para ello. Y que, bueno, pues esto que es el inicio del desarme, pues sea efectivo y se materialice cuanto antes. Yo creo que confirma no solamente ya la decisión de hace 28 meses del cese definitivo de la estrategia violenta de ETA, sino que, bueno, pues al final, si dejas las armas, no las necesitas para nada y hay que proceder a la inutilización de todo ese arsenal. Bueno, pues simplemente con una constatación de lo que está pasando, ¿no? Lo que pasó la semana pasada en la Audiencia Nacional y lo que pasó ayer en Bayona, ¿no? Tenemos a una banda armada que hace 2 años hizo un comunicado de cese definitivo de la lucha armada, y a partir de entonces han ido dando una serie de pasos que entran dentro de la lógica de un proceso de desarme ordenado que lleva hacia su disolución, ¿no? Por lo tanto, se han ido dando esos pasos de manera unilateral, como ya en su día fue el propio comunicado, y a partir de ahí lo que hemos visto es un Estado español y también un Estado francés que no hacen más que poner, bueno, obstáculos en ese proceso de una manera muy poco lógica y que es muy difícil de entender, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues viene repitiéndose desde hace tiempo cuál es la postura del Partido Popular, pero yo creo que desde la distancia esto se tiene que estar viendo como algo muy extraño, ¿no? Cuando, bueno, en cualquier conflicto de estas características se llevan procesos donde las cosas se hacen de una manera ordenada y verificando verdaderamente que ese proceso de desarme se hace de una manera real, ¿no? Yo no me podría imaginar en estos momentos que, bueno, pues en el proceso de paz de Colombia, por ejemplo, pues la postura del gobierno colombiano fuera la que está teniendo el Partido Popular. Además, porque es la búsqueda de excusas sin fin, ¿no? Porque si se disolviera ETA sin el desarme, la condición que pondrían es que no es fiable esa disolución porque no ha habido desarme. Si lo que se hace es desarmarse sin disolución, no vale porque lo que tiene que hacer es disolverse. Y así, un día tras otro, repitiendo la cantinela, cuando lo que se están dando son los pasos lógicos que en cualquier proceso de estas características se están dando, y lo está dando unilateralmente pues la banda armada. Bueno, yo creo que hay que ponerle un poco de sentido común, ¿no? A mí me gustaría más que se produjera primero el anuncio de disolución y después se pusieran las armas a disposición de quien corresponda, de las fuerzas de seguridad o de quien estime conveniente. Pero sobre todo creo que tendríamos que evitar esta especie de carnaval, ya que estamos en época de declaraciones, foros, congresos, congresitos, visitas de todo tipo y condición, que lo que vienen a abundar es esa especie de escenificación permanente en la que nos tienen sometidos la gente de ETA, ¿no? De la banda terrorista. Pues si uno se quiere desarmar, se desarma y ya está. Es decir, preparar aquí una especie de entrega por fascículos de determinado número de arsenales, espero por otra parte que algo más consistentes que el último, ¿no? Porque como decía algún amigo mío, cualquier cazador tiene más en su casa de lo que aparecía el otro día, ¿no? Pero bueno, tiene su valor el gesto, ¿no? Pero claro, no pueden pretender tenernos aquí aburriéndonos durante año y medio. Ahora vamos a hacer un listado, ahora vamos a hacer un inventario, después del inventario vamos a empezar un proceso gradual de desarme. No me parece que esto haya que alargarlo en el tiempo, salvo que alguien quiera aprovechar esas fases de ese supuesto proceso para ir colándonos su discurso político permanentemente y hacer el teatrillo correspondiente. Como la decisión, como bien se dice, es unilateral y sin contrapartidas, pues hagamos verdad a las dos expresiones, que sea unilateral y que sea sin contrapartidas, y además que sea rápido, porque yo creo que la sociedad vasca está ya bastante cansada de esta especie de escenificación permanente, de un anuncio que dice que va a anunciar, de un comunicado que dice que va a decir, de otro como el de hoy que confirma lo que dice que ya dijo. Hagan ustedes lo que tengan que hacer, coño. Pues mire, desde el punto de vista de la izquierda berchal, desde la propia ETA, hagan todo lo necesario para que esto se acabe cuanto antes.
tengan lo que tengan, que lo pongan en las manos que correspondan y, sobre todo, que anuncien definitivamente la disolución. Porque mucho me temo que esto se pretende hacer durar. Vamos a ver si conseguimos alargar toda esta historia un añito o año y pico, y mientras tanto pues nos sirve para seguir haciendo discursos, para seguir hablando del proceso, de la hoja de ruta, de no sé qué cuántas cosas que sinceramente creo que a la gente de la calle le preocupa más bien poco. Porque yo creo que los ciudadanos vascos han dado ya por amortizado afortunadamente el tema de ETA. Afortunadamente no es precisamente uno de los elementos principales de preocupación de los ciudadanos vascos, está en los últimos lugares de su interés y de su preocupación, y lo que quieren es que acabe ya de una puñetera vez esta especie de escenario de la confusión que no nos lleva a ningún sitio. Y para eso hay que ser muy exigentes con ETA, para que haga verdad esa decisión unilateral y sin contrapartidas, y hay que pedirle a los gobiernos, al español y al francés, mucha prudencia y mucha inteligencia política y mucho sentido común para gestionar este tiempo, que, insisto, tiene que ser corto, rápido y ordenado. Podía detener a todos los que faltan por detener más rápidamente, porque a Dani le tengo que decir un par de cosas. Primero, el comunicado no aporta nada de toda la historieta esta en la que estamos. Si el otro día detrás de esos dos encapuchados no hubiera más de 700 muertos, miles de heridos, extorsionados, mucha gente que lo ha pasado muy mal, pues estaríamos hablando del sainete ese. O sea, si lo que nos están diciendo es que hay que sellar, y sellar armas significa meterlas en una caja de cartón y me las llevo, yo no voy a buscar los calificativos, porque la gente vio las imágenes y todo el mundo vio lo patético a lo que estábamos asistiendo. Y no hay una contradicción en que ETA desaparezca o entregue las armas. Si de verdad la voluntad es no matar, les sobran las armas. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer es entregarlas, punto. No hace falta sellarlas, que las entreguen y punto, se acabó la historia. Lo que pasa es que estamos asistiendo a otra cosa, y el jefe del partido de Dani Maeztu lleva unos días diciéndonos que es que ETA se tiene que reconvertir en una organización civil, vamos, en una ONG. Es que ahora resulta que ETA va a acabar siendo una ONG en este país. Entonces, como empieza a ser ya todo esto, pues no sé si kafkiano o ridículo, si de verdad el mundo de la izquierda abertzale, y desde luego gente había que estaba en contra del terrorismo y de ETA, lo que va a hacernos es tenernos durante, como decía José, 1 año y medio o 2 años con estos sellaos, mini sellaos o como se quieran llamar, esto es muy simple. De verdad no quieren matar más, van a dejar de matar, pues entreguen las armas. ¿Para qué las quieren? ¿Para qué las quieren? Y de verdad no hace falta hacer el terrorismo más, pues que se disuelvan. Les harían un favor a los presos, porque dejarían de pertenecer a una banda armada terrorista y a lo mejor se podían acoger a los beneficios penitenciarios que les están esperando desde hace años.